Bien, sin más, entonces vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, profeta Ezequiel, en el capítulo 2, voy a dar lectura del versículo 4 al 7. En el libro de Ezequiel, capítulo 2, del versículo 4 al 7. Su palabra dice así. ¿Lo va a encontrar? ¿Sí? Bien. Amén. Dice así. Yo pues te envío a hijos a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová, ¿acaso ellos te escuchen? Y si no escucharen, porque son de una rebelde familia, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo del hombre, no temas de ellos, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zaza y espinas, y tú moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mi palabra, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo del hombre, oye lo que yo te hablo. No seas tú rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Amén. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias por este nuevo día de vida que tú nos das, Señor, por las bendiciones, Señor, que impartes a nuestra vida cada día, tu protección, Señor, la salud, tu cuidado. Gracias te damos, Señor, sobre todo por ser tus hijos, porque podemos estar confiados, Señor, de que tú estás con nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por todo, Señor, aquello que pudimos hacer y no lo hicimos, por todo aquello que no debíamos hacer y lo hicimos, Señor. Perdónanos, límpianos para que tu palabra, Señor, restaure nuestras vidas, para que tu palabra entre en nuestros corazones y haga vida, Señor. Enséñanos, guíanos, porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Gracias te damos, Señor, por ser tus hijos. Y como hijos, Señor, eh, nos postramos delante de ti en espíritu, Señor, para adorarte, para alabar tu nombre y también para ser enseñado por ti. Guíanos, Señor, en todo y bendícenos, Señor, a todos por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, como bien dijo nuestro hermano, Dios es nuestra fortaleza. Ese es el título, ¿cierto?, de esta meditación. Y, y ciertamente que todos nosotros creemos eso, creemos de que Dios es nuestra fortaleza. Eh, por una u otra razón, eh, hemos, hemos logrado probar este amor, probar esta misericordia, este cuidado, esta protección que el Señor ha mantenido a nuestras vidas. Y, y por mi parte o por mi experiencia personal, creo que también es la regla para todos, pero en mi experiencia personal puedo reconocer que desde antes de que yo mismo le conociera a él, su mano ya me estaba protegiendo, su mano ya me estaba cuidando, su mano me proveía para mis necesidades, él me sostenía, me cuidaba y me amaba. Y doy gracias al Señor por eso. Doy gracias porque esto tiene que ver mucho con el mensaje de hoy, del inmenso amor que Él nos tiene a nosotros. Aun cuando, como dice Pablo, nosotros éramos enemigos de Él. Él nos amó a tal punto de que envió a su Hijo para poder darnos vida, para poder pagar esa deuda que nosotros jamás podríamos haber pagado. Entonces, todos conocemos que Dios es nuestra fortaleza, todos sabemos eso.
todos entendemos de cierta medida eh, cómo Dios nos ama y nos protege y nos cuida. Ahora, aquí en este estudio que el manual este que me facilitó el hermano Fabio, ¿cierto? Quiere hablar de una forma más concreta, eh, de una forma que podamos sentirla, que podamos saber conscientemente de esta fortaleza maravillosa que el Señor tiene para nuestras vidas. Aquí en el libro de Ezequiel comienza este versículo 4 diciendo, yo pues te envío, palabras que todos nosotros hemos escuchado en otras partes de la escritura, ¿cierto? En Mateo 10, por ejemplo, el Señor habla a sus discípulos, les dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Mire, esto es muy profundo, porque el Señor nunca ha escondido a sus hijos. Eh, este pasar, este caminar por la vida de lo difícil que va a ser para nosotros. Él jamás en toda la escritura no nos ha escondido de las dificultades que vamos a vivir mientras estemos en este mundo. Así como lo dice a sus discípulos, yo los envío entre medio de lobos. Bueno, aquí en el Antiguo Testamento dice, yo pues te envío a hijos duros de rostro. Son estos que están enfadados, que están enojados y de empedernido corazón. Esa palabra empedernido que tiene una costumbre tan arraigada que no lo puede abandonar. Eso significa empedernido. Y el Señor le advierte a este profeta, yo te envío ahí. Esta es mi voluntad, dice el Señor. Esto es mi deseo, que tú vayas ahí. Luego dice, y les dirás así, ha dicho el Señor Jehová. ¿Acaso ellos escuchen? Mire, algo muy interesante de la historia de este profeta Ezequiel es que básicamente él sabía que iba a predicar a gente que no le iba a oír. Faltó poco para que el Señor le dijera directamente, mira, ellos no te van a escuchar. Por ahí por el capítulo 3 le dice, pero ¿sabes qué? Yo te he puesto como atalaya, te he puesto para que tú des testimonio. Yo voy a ir y los voy a destruir. Pero si ellos no han sido avisados por ti, yo cobraré su sangre de tu mano, de ti. Ezequiel sabía una cosa, que iba a vivir, que iba a predicar el Evangelio, que iba a dar testimonio de este maravilloso Dios en un lugar hostil, en un mundo que no quería oír acerca de Dios. No solamente la gente no quería oír de Dios, sino que dice el versículo 6, tu hijo de hombre, no temas de ellos, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre salsa y espinas. Ya no solamente la gente era difícil, sino que el mundo donde él iba, la tierra donde iba a estar viviendo, el lugar donde Dios lo puso, era difícil. ¿No le suena parecido hoy día cómo estamos viviendo nosotros? Hoy día vi en Facebook una foto y, bueno, me causó entre risa y me llevó a meditar, a pensar en eso, donde salía Dios con la mano estirada, diciéndole a un hombre, toma mi mano, saldremos juntos de esto. Lo primero que se me vino a la mente es pensar, ¿esta persona sabrá que Dios es el que envió este virus? ¿Será consciente de que Dios no quiere salir de esto? Que es Él el que lo envía. Y cuando Él quiera, esto va a parar. El virus, el coronavirus, nuestra cuarentena, no está sobre la autoridad y el poder de Dios. No es algo que sorprendió a Dios. Él es el autor del coronavirus.
y nosotros sus hijos. Y Él nos dice de la misma forma, tú, hijo, ve, esto va a ser difícil, esto va a ser duro, vas a estar con gente dura que no quiere oírme. Y vas a estar además en una tierra difícil que está enferma, que está siendo juzgada por Él diariamente. Sin embargo, dice, no temas, tú no temas, tú no temas. Dice más abajito, eh, te hallas entre zarza y espinas y tú moras con escorpiones. No tengas miedo, dice, de sus palabras, ni temas otra vez delante de ellos, porque son casa rebelde. Y el versículo 7 dice, les hablarás pues mi palabra. Ese es el llamado de Dios para este hombre y como es para todos sus hijos. Dar testimonio de lo que Él habla, de lo que Él dice, de su evangelio, de las buenas nuevas. Aunque en el tiempo de Ezequiel era de advertencia porque iban a morir por el juicio de Dios, hoy día nosotros tenemos la misma responsabilidad para predicar esta gracia maravillosa de Cristo. Entonces dice, las hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Versículo 8 dice, mas tú, hijo del hombre, oye lo que yo te hablo. No seas tú rebelde como la casa rebelde. Y esta frase que me llenó muy hondo, que dice, abre tu boca y come lo que yo te doy. Obviamente que no está hablando de la comida física, del producto mismo para nuestros cuerpos. Está hablando de lo que el mismo Señor Jesús llamó y habló de su cuerpo, de su sangre. Abre tu boca, dice, y aliméntate de esto, de lo que yo te doy. Entonces, Ezequiel aquí nos habla acerca de un mundo difícil, de gente difícil, donde Dios nos puso. No nos puso para, para que no suframos nada, para que tengamos abundancia de oro, plata, riquezas. No nos puso para eso. Dios nos puso para dar testimonio en un mundo que es difícil. Yo los envío entre medio de lobos, como ovejas entre medio de lobos. Ni siquiera lo estaba diciendo mal, ni siquiera nos envía como hombre a donde los lobos, sino que nos envía más encima como ovejas. Ellos quieren devorarnos. Sin embargo, tenemos la confianza, la fortaleza que Él nos da a nosotros. Recuerda esa frase, abre tu boca y come lo que yo te doy, porque la vamos a ver reflejada en muchos versículos ahora. Para entender cómo es que este hombre, Ezequiel, pudo ser fortalecido en un lugar así, en un mundo así, con gente así, debemos volver atrás al capítulo 1. Ahí en Ezequiel capítulo 1, al versículo 3, la palabra de Dios nos da dos principios por, la, por las cuales Dios era la fortaleza de este profeta. Dice así, y fue que a los 30 años en el mes cuarto, a 5 del mes, estando yo en medio de los transportados junto al río de Crebar, los cielos se abrieron y vi visión de Dios. A los 5 del mes, que fue el quinto año de la transmigración del rey Joaquín, fue palabra de Jehová a Ezequiel, sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río de Quebar. Fue allí sobre él la mano de Jehová.
Mire, básicamente dos puntos que no se ven a simple vista, pero son los que vamos a ver ahora, ¿cierto? Primero dice, en primer lugar, Dios es nuestra fortaleza a través de un encuentro personal con Él. ¿Cómo es que Ezequiel pudo ser fortalecido por Dios en esa situación, en ese lugar? Solamente porque él tuvo una relación personal con este Dios verdadero, poderoso, dueño, rey, soberano de todo. Y segundo dice, Dios es nuestra fortaleza a través de un llamado personal que Dios le hizo. Analicémoslo y veámoslo. Primero, tenemos que entender que esto es como lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿A quiénes fueron los que él conocía antes? ¿Solo a los cristianos? A todos. Habla acerca de que Él nos conoce porque Él nos formó, Él nos hizo. Cada ser humano tiene vida gracias a Él, porque Él así lo decidió. Desde el vientre de mi madre, dice David. Sí, todos nosotros fuimos conocidos de Él porque Él nos hizo a nosotros. Luego dice Pablo, a estos que conoció también predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él sabía quién éramos nosotros porque Él nos hizo y luego nos predestinó, nos predestinó para que cada uno de nosotros fuéramos hechos como su Hijo Jesucristo. Mire, y esta otra frase maravillosa, la palabra de Dios está llena de frases maravillosas que si uno las lee con cuidado, pueden calar muy hondo en el corazón. Luego dice, para que Él, quien Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito de muchos hermanos. Aquel que allá en el bautismo de Juan, Dios dijo, este es mi hijo unigénito, el único hijo. No tengo más hijos. El mismo que Dios allá dijo, no tengo más hijos que él, este es mi único hijo. El que dijo allá en el monte de la transfiguración, este es mi único hijo, no tengo más hijos. Ahora dice que él murió para que él viniera a ser como nuestro hermano mayor, para que sea el primero de todos nosotros, sus hijos. No le palpita el corazón más rápido cuando piensa que hoy está al mismo nivel que Jesucristo, gracias a su amor y a su misericordia? No estoy hablando en santidad ni nada de eso, nos falta mucho para llegar a ser como Cristo. Pero en el amor de Dios no hay diferencia entre su Hijo y nosotros hoy, porque Él vino a ser el primogénito de todo. Luego dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Nunca nos olvidemos de eso, que Él nos ha salvado. Con un propósito nos mantiene en esta vida, en este lugar. Con un propósito Él nos ha enviado como ovejas entre lobos. No para que vegetemos, para que solamente disfrutemos de esta bendición maravillosa. Tendremos toda una eternidad para disfrutar de su presencia en el cielo. Si estamos aquí en este lugar, si Él nos envió entre lobos, es con un propósito. Y a aquellos que Él conocía y predestinó, a ellos también los llamó, o sea, a todos nosotros. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire, de todas estas cosas que el Señor hizo por nosotros, solo falta que se cumpla una, y es que nos glorifique. Y eso es nuestra esperanza,
que Cristo vendrá y nos glorificará. Cuando venga a buscarnos, Él nos va a dar un cuerpo nuevo y tendremos y podremos disfrutar de la gloria verdadera de Dios. Bien, esto es lo que pasa ahora, pero materialmente, físicamente, en la vida de este profeta. Dice el versículo 1, y fue que a los 30 años, en el mes cuarto, estoy leyendo Ezequiel 1:1, a 5 del mes, estando yo en medio de los transportados junto al río Chebar, o Quebar, como quieras decirlo. ¿Dónde estaba este profeta? Ahí, entre medio de los que fueron tomados prisioneros por el rey de Babilonia. Cuando tomaron Babilonia, se llevaron, destruyeron todo el pueblo y se llevaron a los esclavos. Ahí estaba él. Ahora hay un detalle muy importante. ¿Dónde estaba? En Quebar. Quebar es el río que dice el salmista en el Salmo 137 que se iban a llorar mirando a Sión, dice. Ellos lloraban, anhelaban a Dios. Hoy, ¿dónde está Dios? ¿Por qué nos abandonó Dios? Y cuando estuvieron en Jerusalén, ellos se habían inclinado ante otros dioses. Ahí iban a llorar ahora porque Dios los había juzgado. Entonces, ¿dónde estaba este hombre? Ahí, entre medio. Esto me hace recordar un poco de la historia de Sansón. Sansón dice que estaba en el campamento de Dan, cuando el Espíritu descendió sobre él. ¿Qué fue lo que hizo Sansón para obtener el Espíritu de Dios? Nada. Al igual que este profeta, él no hizo nada, porque nada depende de nosotros, porque él nos conocía, él nos predestinó. Nadie en este mundo se salvará porque dentro de él haya buscado y conocido a Dios. Si Dios no se revelare, dice la escritura que leyó el hermano Fabio, yo pondré un corazón de verdad, no como el que tienen de piedra esto. Nadie puede conocer a Dios si Él no se revela, si Él no decide salvarnos, si Él no decide eh, rescatarnos. Una vez hace pocos días atrás leí un artículo de MacArthur que dice, ¿sabe? Dios está obligado a hacer juicio. Está obligado. No puede dejar de ser un juicio, de ser justo, porque si no hace juicio, dejaría de ser justo. ¿Sabe a lo que no está obligado Dios? Es a tener misericordia. Él es un Dios misericordioso, pero no está obligado a tener misericordia. Por eso que Él dice en Romano, yo tendré misericordia del que quiera. No puede decir eso con el juicio, debe juzgar a todo hombre, porque Él es un Dios justo. No hay forma en que nosotros podamos conocer a Dios si Él no se nos revela. Dice el pastor Josías, ¿cierto? Que ya lo conocemos, él es profesor de seminario de maestros, y él dice en una clase que tiene, dice, esto no es ni siquiera por causa del pecado, es porque es un Dios tan grande, tan poderoso, tan maravilloso, que aún nuestra condición es incapaz de poder conocerle. Por eso es que Él debe revelarse de a poquitito y lo que nosotros conocemos de Él no es ni siquiera lo, lo, su totalidad de lo que es Dios. Además que el pecado no los permite, es por su grandeza que el hombre no puede conocer. Yo cuando escuché esas palabras del pastor me imaginé cómo sería el mundo, ni siquiera yo, sino que el mundo entero en sus manos, en las manos de Dios. Y me imagino que es como que tomó arena y una de esas piedrecitas es el mundo.
¿Cómo podríamos conocer un Dios así nosotros, que somos como un grano de arena en su mano? Ese es el Dios que tenemos. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, aquí se usa la palabra unigénito, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo declaró. Si bien no tenemos la capacidad de conocer a Dios, dice que Él se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Todo lo que nosotros debemos mirar cuando queremos conocer a este Dios maravilloso es mirar a Jesucristo. ¿Qué conocemos de Jesucristo? De que Él se hizo hombre para salvarnos. Nadie lo trajo. Él decidió venir a salvarnos. Entonces, lo primero que dice que no podemos aprender de Ezequiel es de que él tuvo un encuentro personal con Dios que no fue guiado por él. Dios lo escogió para salvarnos al igual que todos nosotros. Dios decidió tener misericordia de él. Dice Juan 6, versículo 44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios, así que todo aquel que oye del Padre y aprendió, viene a mí, dice Jesucristo. No que alguien haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, solo por medio de Jesucristo. Pero mire el versículo que continúa. Yo soy el pan de vida. ¿Recuerda lo que le dijo al profeta Ezequiel? Tú abre tu boca y come. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Yo soy el pan de vida. Ninguno de ustedes puede ver al Padre ni conocerlo, ni siquiera imaginarse cómo es Él. Yo se lo he revelado a ustedes. Yo le he revelado el amor, la misericordia, el poder y la justicia de Él. Lo único que deben hacer ustedes ahora es comer este pan maravilloso que yo les ofrezco. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres, dice, comieron el maná del desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él comiere no muera. Eso habla de una relación íntima. Eso habla de comer. Mire, había un principio, una idea en aquellos tiempos acerca de que esto, toda esta gente que sacrificaba a los dioses se comían el sacrificio porque ellos decían que Dios descendía en el sacrificio y al comérselo Dios moraba en ellos, estaba en ellos. Aquí hay una idea principal que es esa. Si seguimos leyendo en el capítulo 6, veremos que muchos de sus discípulos decían, ¿cómo dice este que debemos comerlo? Pero Dios estaba tomando esa idea, Jesucristo estaba tomando esa idea, no literalmente, sino que espiritualmente. Nosotros debemos comer de este pan de vida, de este pan de vida. Y Él vivirá en nosotros. ¿Recuerda la Santa Cena que dice? Porque este es mi cuerpo, dice, que ha sido molido por todos ustedes, por todos los pecados. Entonces lo espiritual de esto es que Dios va a ser nuestra fortaleza,
cuando nosotros, o no, no lo dije mal, Dios es nuestra fortaleza, solo nos daremos cuenta de ello, podremos disfrutarla si nuestra relación con Él es íntima, tan íntima que va a estar dentro de nosotros, como el pan de vida. Entonces nos daremos cuenta, mira qué maravilloso es este Dios, la protección de Él, su cuidado, sus bondades, su misericordia, que aunque andemos en valle de muerte, que aunque andemos entre medio de lobos, Él estará con nosotros, protegiéndonos, cuidándonos, mostrándonos siempre esa luz al frente. Entonces, dice el Señor Jesús, yo soy el pan. Nadie va a conocer al Padre si no viene a mí primero. Y eso es la forma en que nosotros podemos tener una relación íntima con Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. No hay otra forma de tener una relación íntima con Él, un encuentro íntimo con Él, si no es por medio de Jesucristo. Amén. Salmo 50:21 dice, estas cosas, Dios dice, estas cosas hiciste y yo callé, dice. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Eso le dice Dios al salmista. Tú hiciste todas estas cosas. ¿Tú pensabas que yo era como tú? Cada vez que nosotros queremos hacer una imagen de Dios fuera de Cristo, es idolatría. Es, es estar creando nuestro propio Dios. No, es que Dios dice que nunca voy a sufrir. No, es que Dios dice que nunca voy a tener penurias, ni voy. ¿Sabes lo que dice Pablo? Pablo dice 30 azotes, cárceles, prisiones, hambre, frío. Eso es lo que he pasado por Cristo. Y a pesar de eso lo amo más que nunca. Entonces, esto es lo que dice el Señor en el salmista. ¿Pensaste que de cierto sería yo como tú? Yo te arguiré. Eso significa argumentaré. Yo te demostraré y pondré delante de tus ojos cómo soy de verdad. Este es nuestro Dios. Tengamos intimidad con el Señor por medio de Jesucristo y podremos palpar esta fidelidad que Él tiene con nosotros. Fuera de Él, nada tendremos, nada. Fuera de Cristo, nada veremos. Segundo, dice, en segundo lugar, Dios es nuestra fortaleza a través de un llamado personal. Ahí en el capítulo 1, versículo 3 de Ezequiel que leímos. Versículo 3 dice, fue palabra de Jehová a Ezequiel, sacerdote, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Fue allí sobre él la mano de Jehová. Mire, interesante que él aclare, la palabra de Dios aclare aquí, para empezar, que, que la palabra fue a Ezequiel, con nombre y apellido. Esto me hace recordar un poco a la resurrección de Lázaro, cuando el Señor le dice, Lázaro, sal fuera. Si él hubiese dicho, tú que estás muerto, sal fuera, seguramente se habría levantado todo el cementerio y habrían resucitado todo. Porque su poder, su autoridad es absoluta. Y con esa autoridad, él dice, Ezequiel, a ti te mando, a ti, tú habla esto. ¿Quién era este Ezequiel? Bueno, él era un sacerdote. Me hizo pensar mucho eso que dijo el hermano de volver al templo, de anhelar volver al templo. Esa era la condición de este Ezequiel, que estaba ahí a las orillas del río, llorando, mirando hacia Sion,
mirándose Dios, recordando de la grandeza del templo. Ahí estaban en el río, junto a todos los profetas llorando. Entonces el Señor le dice, tú eres sacerdote, tú eres sacerdote, hijo del sumo sacerdote. Y ahí en la tierra de los caldeos, junto al río Cefrán, fue allí sobre él, ¿qué dice? ¿Palabra? Su mano, su mano. Esto tiene mucho significado, sobre todo en las tradiciones judías, imponer las manos. Habla del llamado, habla de pasar el poder, pasar la autoridad a otro. El Señor le dice, Ezequiel, tú eres un sacerdote. Eso es lo que nos dice a nosotros, ahí en Pedro, que somos linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué haces llorando en el río mirando hacia Sión? ¿Qué haces a la orilla del río mirando, llorando por tu templo? ¿No se destruyó acaso porque Dios lo decidió así? Sí, Dios decidió que Nabucodonosor atacara y perdiera a Israel y se los llevaran a todos cautivos. ¿Qué hacemos nosotros mirando y esperanzándonos en volver al templo? Ojalá volvamos luego, pero no es nuestra prioridad. Dice, tú eres sacerdote, ahí donde estás, mi mano está sobre ti. El mensaje no debe detenerse. La palabra de Dios debe ser predicada sin temor, aunque estemos en un mundo que ya está apestado, directamente, literalmente está apestado. Ahí nos puso Dios. Y si como Pablo debemos sufrir cárceles, prisiones, frío o hambre, porque este mensaje sea predicado, como Dios le dijo en el capítulo 3 de Ezequiel, de tu mano voy a cobrar la sangre, si éste muere y no lo has amonestado, no lo has prevenido de esto. Ese es nuestro llamado. Ese es el llamado de la iglesia. No a estar en el templo. Dios quiera que luego volvamos al templo, pero no es lo importante. Lo importante es que la palabra de Dios se siga predicando y que el evangelio, las buenas nuevas del evangelio, siga siendo anunciado. Dice Juan 6:55. Ahí mismo, volvamos a Juan, al yo soy el pan. En el versículo 55 dice, porque mi carne es verdadero, comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, y yo en él. Tenemos una relación con él porque hemos comido este pan de vida, ¿cierto? Esta relación personal, comemos su sangre y su carne, somos de Dios, somos hijos de Dios. Pero continúa diciendo, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, o sea, el que tiene esta relación personal con Dios por medio de Jesucristo, él también vivirá por mí. ¿Qué está diciendo él vivirá por mí? Bueno, que tenemos vida por él, sí, pero aquí en este versículo, está diciendo, está volviendo atrás. Dice, como me envió el Padre viviente, dice, y el que come la carne y la sangre de Cristo vivirá por mí, vivirá, lo que está diciendo en otras palabras, él vivirá lo mismo que yo. ¿Y qué es lo que él está viviendo en este versículo? Está obedeciendo al Padre, está yendo, él lo envió.
Lo que está diciendo es que si nosotros somos parte de Él, si comemos y bebemos su sangre, debemos hacer lo mismo, seguir ese camino. Ese mandamiento de Dios para el Hijo Jesucristo es el mismo para nosotros hoy, si somos parte con Cristo. Porque es fácil decir yo soy uno con Cristo, pero la misión de Cristo es de Cristo y la mía es mía. Somos uno con Cristo, somos uno solo. La misión de Él es la misión nuestra hoy como iglesia. Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Se ha detenido un poco a pensar en este versículo que el Pablo dice, yo pues preso. Mire, otra vez, en otras palabras, él está diciendo yo a pesar de la condición de este mundo como me tiene, a pesar de lo malo que he pasado, lo que he sufrido, yo les recomiendo a ustedes que se mantengan firmes en este llamado maravilloso que el Señor nos ha hecho. Yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de esta vocación con que soy llamado. Versículo 14 dice, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquier de todos vientos de doctrina, por estrategas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, dice, antes, o más bien, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en toda cosa en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? El que pasó a ser unigénito de primogénito, Jesucristo. Esa es nuestra vida. Ezequiel sabía que tenía la fortaleza de Dios, no porque lo leyó por ahí, no porque, sino que porque él lo experimentó en su relación personal con él y porque entendió y conoció el llamado que Dios le había hecho a él. Para terminar, dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Tal vez podríamos decir que ahora entendemos bien ese versículo que dice que el amor echa fuera todo temor. Es verdad. Si nosotros amáramos a Cristo de la forma que decimos que lo amamos, no tendríamos temor. No tendríamos temor ni de la muerte, mucho menos de un virus. Porque el amor de Dios echa fuera cualquier temor que nosotros podamos tener. Eso es lo que dice el Señor Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo, te amo. Entonces, pastorea mis ovejas. Esa, la única forma en que nosotros podemos demostrar el amor a Dios es obediencia. La única forma. En la Escritura no hay otra forma en que el Hijo de Dios demuestre el amor a Dios que no sea por medio de la obediencia. No son nuestra alabanza, no son nuestra ofrenda, no son ni siquiera nuestros templos. Es la obediencia. Eso hace real el amor que le tenemos a Dios. Y cuando estemos viviendo de esa forma, en comunión, en una relación con Él, cuando estemos viviendo conforme al llamado que Él nos hizo, entonces créame que no va a necesitar a nadie que le venga a decir y a enseñar que el Señor está con usted y que Él es su fortaleza, porque lo va a estar experimentando en vida propia, en carne propia. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor
pueda seguir hablando a sus vidas, porque sabemos las limitaciones que yo tengo, que tiene cualquier hombre en poder tratar siquiera de explicar un poco esta grandeza de nuestro Dios. Pero el Espíritu de Dios que conoce a Dios, Él hablará nuestras vidas mediante, pasemos en meditación de su palabra, en oración y sobre todo en la comunión y en una relación con Él. Amén. Así que oremos al Señor. Le voy a pedir al pastor que por favor nos dirija en una oración para dar gracias por su palabra. Gracias.